Pues les invito, amados hermanos, abramos nuestras Biblias, que tenemos mucho que ver en esta tarde. La verdad es que vamos a estar viendo, bueno, les voy a dar la cita, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Alabado sea Dios. Cristo vive y reina para siempre. Eso es primera de Pedro. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 14 al 16. Aleluya. Dice la palabra de Dios allí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo leemos. Amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Los que están alegres, tomen asiento. Si usted está enojado, pues levántese y siga dando gloria a Dios y ya va a ver que se va a alegrar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y también trabaja cuando uno, ¿verdad?, se siente que se va a ir a dormir. Y llega un gloria a Dios, un aleluya, y ahí se despierta nuevamente. Bendito sea el Señor. Pues, amados hermanos, lo que les estaba explicando antes era de que este mensaje que vamos a ver va a ser en dos partes. Bendito sea el Señor. Vamos a estar viendo el tema de la santidad. Bendito sea el Señor. Así es que cuando nosotros empezamos a leer la palabra, ¿verdad?, ese mandamiento acerca de la santidad viene de lo alto, viene de Dios, porque su palabra acabamos de leer de que Él dice que nosotros debemos ser santos porque Él es santo, pero también es muy importante que nosotros podamos aclarar esa palabra y meternos un poquito más a ver qué exactamente eso indica. Y también, ¿verdad?, porque una cosa es que se puede ir al extremo y la otra cosa es que podemos estar cortos, así que tenemos que ver eso, dónde está ese balance del Señor, porque los fariseos también, ellos se fueron a lo extremo, que ellos, ¿verdad?, andaban con sus filacterías, andaban, ¿verdad?, tapados así para no ver a los lados, sino que ver hacia adelante, pero se olvidaron de lo más importante, que era el amor, la misericordia, bendito sea el Señor, y hacer la justicia, bendito sea Dios. Así que no queremos irnos al extremo porque no queremos perdernos de ese lado, pero tampoco queremos estar cortos de lo que dice la palabra del Señor. Queremos estar en esa perfecta voluntad del Señor acerca de este tema de la santidad. Así es que en esta noche, amados hermanos, sería de dar prácticamente una explicación sobre lo que está diciendo la Biblia, pero el día de mañana, no se lo pierda, el día de mañana ya va a ser más profundamente explicaciones, bendito sea el Señor, sobre, ¿verdad?, ya metiéndose en los detalles, bendito sea el Señor. Así que por eso es que este día vamos a estar viendo esta parte. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, como hemos leído, la palabra nos insta a nosotros, ¿verdad? El apóstol Pedro escribió esta carta que acabamos de leer y él nos dice allí diciendo como hijos obedientes. Ahora, Dios no tiene hijos desobedientes, sus hijos son obedientes. El que es desobediente se va a quedar al final. Así que el Señor nos dice que seamos como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Eso es decir, cuando estábamos en el mundo, cuando ignorábamos las cosas de Cristo, cuando solo sabíamos, sí, Él murió en la cruz, pero no verdaderamente tuvimos ese encuentro con Dios, no verdaderamente habíamos tenido aquello que nos convenció, de verdad, nos redarguió y también nos hizo venir con un corazón contrito y humillado a los pies de Cristo. Ahora, cuando nosotros estábamos allá, ¿verdad?, estábamos de una forma, ¿verdad? Un día yo le voy a poder testificar todas las cosas que yo era, que usted quizás ni me la va a creer, pero bueno, eso es lo que era y un día lo voy a poder testificar. Bendito sea el Señor. Posiblemente en el día en la noche de la vigilia, porque el otro sábado vamos a tener vigilia, vamos a tener tiempos de testimonio también. Bendito sea el Señor, para que Dios pueda, ¿verdad?, glorificarse en lo que nosotros podamos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bendito sea el Señor.
Así que, amados hermanos, como hijos obedientes, no os conforméis, dice la palabra, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque antes éramos una cosa, ahora tenemos que ser otra. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en la vieja naturaleza y en la nueva criatura en Cristo Jesús. Después dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito sea el Señor. Y también dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, eso no es porque el hermano Josué le está diciendo porque yo soy santo, no es porque a mí le dice porque a mí es santidad Jehová, no es por eso, sino que es porque Dios lo dice en su palabra. Y por eso nosotros tenemos que ponerles atención a lo que Dios nos dice, porque también la palabra nos dice en Hebreos 12:14, que sin paz y sin santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Y por eso es importante que tenemos que estar en esas dos partes. Bendito sea el Señor. Bueno, cuando nosotros vamos, hermanos, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, vamos a empezar a meternos un poco acerca de lo que es la santidad. Ahora, quiero solo explicar esto. ¿Qué es santo? ¿Qué es santificar algo? Bueno, por ejemplo, si yo digo, voy a santificar este micrófono, por ejemplo, ¿verdad? Este micrófono que tengo en mi mano, lo compramos y digo yo, esto va a ser santificado para Jehová. Bueno, si este micrófono que tengo en mi mano para Jehová, pues quiere decir que va a ser apartado para el uso exclusivo de las cosas de Dios. Yo no lo puedo agarrar porque alguien me dice ya, mire, no puede venir a cantar unas alabanzas como en aquel día, como usted cantaba, no es que yo cantaba, pero un ejemplo, y lo agarro el micrófono que es supuestamente para Dios y lo voy a utilizar para las cosas del mundo, y después lo pongo ahí en el bolsoncito otra vez y lo traigo a la iglesia el fin de semana y ya estoy usando las cosas para el Señor. Eso no se puede hacer, porque ya lo que es santificado es apartado para el uso exclusivo de Dios. Y Dios es santo y nosotros tenemos que ser apartados para exclusivamente el servicio y vivir para Dios. Eso es santo. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos aquí en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice la palabra del Señor aquí, y el mismo Dios de paz, fíjense, el Dios de paz os santifique, porque la santificación viene de Dios. El Espíritu Santo dentro de usted y yo, en nuestro corazón, en nuestro interior, Él se encarga de llevarnos hacia la palabra, a santificarnos en Él. Por eso es que Él siempre nos insta para leer más la palabra, conocerle más para vivir su palabra, y así nos vamos santificando más. Y esa es la obra poderosa que hace Dios, el Dios Trino. Lo hace por medio del Padre, por medio del Hijo, la palabra, y lo hace por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y dice, los santifique por completo. ¿Y qué es completo? Y todo vuestro ser. ¿Cuál es todo mi ser? Mi ser es compuesto de tres partes. Somos un ser tripartito, hermanos. Somos hechos de espíritu humano, somos hechos de alma, la cual estamos luchando cada día y cada noche, que Dios nos ayude, y nuestro cuerpo, que es, ¿verdad?, lo de afuera. Lo que usted y yo podemos ver, a nosotros mismos lo podemos ver, ¿verdad? Bendito sea el Señor, con nuestros ojos físicos. Bendito sea el Señor. Dice, estas tres partes sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando dice irreprensible, quiere decir que Dios, estamos hablando que Dios, cuando Cristo venga por su iglesia, no va a encontrarnos cortos y decir, usted se va a quedar porque le faltó esto, ¿verdad? Va a ser una irreprensiblemente, nos va a encontrar que hemos estado esperándole fielmente y como hijos obedientes a su palabra. Por lo tanto, esos son los que se van con el Señor. Bendito sea el Rey. Así que eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que tenemos que santificar esas tres partes. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios, siendo espíritu y siendo santo, y diciéndonos a nosotros que le demos todo el corazón y que le demos todo nuestro ser, eso quiere decir que Dios está pidiendo todo. No solo nos pide que nos conectemos con Dios
entre nuestro espíritu humano y el Espíritu Santo. No solo está diciendo eso, también está diciendo que nos conectemos con Dios, con el alma también, que nos conectemos con el Señor, con nuestros cuerpos también. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Cristo para siempre. Ahora, cuando vemos qué es lo que significa santidad, vamos a 2 de Crónicas 29:5. Aquí nosotros vamos a ver en 2 de Crónicas 29:5, aleluya, esto le dijo el Señor al pueblo. Y le dice, y les dijo, oídme, levitas. Acuérdense, los levitas en el Antiguo Testamento fueron aquella tribu que entre todas las 12 tribus Dios escogió este tribu y le dijo a ellos de que ellos iban a ser exclusivos para el servicio de la casa del Señor, del tabernáculo. Y por eso él les dijo a ellos, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahora usted se puede imaginar, digamos que nosotros estamos en este edificio, ¿verdad? En este templo aquí, y Dios nos diga, oídme, Iglesia Jesucristo, pan de vida, ¿verdad? Y nos dice, santificar el templo de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y si se está refiriendo a, digamos, cosas de idolatría que estén por aquí, ¿verdad? Pues nosotros tuviéramos que limpiar eso físicamente, sacarlo. Ahora, Dios, nuestro cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Mi cuerpo, su cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, presencia de Dios, mora allí, se deja sentir Él allí. Y Dios nos dice a nosotros, oídme, levitas, porque también Dios dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. Ahí lo dice en Apocalipsis. Y dice, santificaos ahora, y santificar la casa de Jehová. ¿Cuál casa? Bueno, la casa que Él le ha dado a usted, esa casita de barro, mi casa de barro, ¿verdad? Esta que se va pudriendo cada día, bendito sea el Señor, pero la vamos santificando en el Señor cada día. Y dice, y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. Bendito sea el Señor. Vamos a ver esas partes a más profundidad más en adelante. Mañana tenemos todo eso, bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos versículo 15, aquí mismo, el versículo 15 dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Así que obedecieron y por eso pudieron ver la gloria de Dios. Eso tiene mucho que ver hoy día también, porque el Señor nos manda a nosotros a través de su palabra que tenemos que santificarnos espíritu, alma y cuerpo, y haciendo estas tres partes, amados hermanos, alcanzaremos mayores victorias en el Señor, alcanzaremos mayores bendiciones en el Señor. Así que el que gana es usted y yo. No hay pérdida aquí. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria sea el Señor. Cuando vemos 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, aquí dice la palabra del Señor. En 2 de Corintios 7, 1. Gloria al Señor. Dice la palabra poderosa de Dios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál promesa tiene usted, hermano? Tenemos la salvación, tenemos la promesa de que Cristo viene pronto por su iglesia, bendito sea el Señor. Y dice, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, eso es la parte externa que es el cuerpo, y de espíritu, ese es el espíritu humano dentro de nosotros, ¿verdad? ¿En qué espíritu actuamos a veces, verdad? Que a veces nos podemos enojar, a veces podemos pensar cosas malas contra otra persona, a veces podemos estar, bueno, Dios nos libre, maldecir a otras personas. Esas son las cosas que nos insta el apóstol Pablo diciendo que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, hablando de lo de afuera y lo de adentro.
claro, la limpieza comienza de adentro hacia afuera, bendito sea el Señor. Perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. Ahora, esa perfección es llevarla a una madurez espiritual, bendito sea el Señor. Alcanzar una madurez espiritual, pero también eso no quiere decir que ahí termina. Mientras Dios nos sigue dando días de vida, en ese día de vida tenemos que seguir ese proceso de santificación. Bendito sea el Señor. Gloria sea Cristo para siempre. Así es que, ¿qué es lo que significa santidad? Significa una limpieza de toda contaminación. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué más es lo que significa santidad? Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4:3. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice: pues la voluntad, oiga bien, la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice ahí. Ahora, así como hay fornicación física, hay fornicación espiritual. Y por eso el pueblo de Israel muchas veces se metió en problemas, porque se fue tras las fornicaciones espirituales, se metía con otras naciones, cuando Dios le dijo, no se meta con ese pueblo porque le va a ir mal, allá iremos, dijeron. Y esas son las cosas, amados hermanos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos 2 de Corintios 6:17, en 2 de Corintios 6:17 dice la palabra del Señor: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto, amados hermanos, son consejos que el Señor nos da en su palabra para que nosotros podamos tener aquella llave de acercarnos más al Señor. Y la clave está en la obediencia a la palabra de Dios, y la obediencia quiere decir pues apartarse de tocar las cosas, hacer las cosas que no le agradan al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que, ¿qué quiere decir? Quiere decir que santidad quiere decir apartarse del pecado, bendito sea el Señor. ¿Y qué más quiere decir santidad? Después vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor allí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora nos presentamos nosotros aquí con el cuerpo, pero como nuestra alma está ligada al cuerpo, como nuestro espíritu está ligado al cuerpo, estamos presentados aquí en tripartito. Bendito sea el Señor. Pero Pablo estaba diciéndole en esta carta a los romanos que debemos, ¿verdad?, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Esto qué quiere decir? Un sacrificio vivo. El sacrificio vivo quiere decir, amados hermanos, de que cuando nosotros estamos allá afuera, estamos nosotros batallando contra tentaciones, batallando contra pensamientos, batallando contra circunstancias que se nos presentan. Y cuando nosotros estamos, amados hermanos, viviendo una vida de oración, una vida de leer la palabra, de obedecer al Señor, pues cuando vengan esos momentos que nos quieren hacer caer en tentación y apartar del Señor, allí nosotros nos vamos a tener que negar a nuestro mismo deseos, placeres, por obedecer a Dios. Es decir, ¿verdad?, tenemos que, si nos llega una oportunidad de algo que nos va a hacer apartarnos del Señor, y aquello se presenta como una cosa agradable, como por decir algo, ¿verdad?, se nos presenta una oportunidad para ir a otro lugar cuando es día de iglesia, y nosotros decimos no, y aunque sienta aquello que me dice, pero me lo va a perder, y
casi, ¿verdad? Digamos un evento que se puede dar allá afuera en el mundo, que se está dando, digamos, cada 4 años, y la gente va allí porque, digamos, es un lugar sano, y hacen, ¿verdad?, una pupusera, hacen algo así, y uno va allí y dice, no, pero cada 4 años lo hacen, así que no me la quiero perder. Pero está la decisión entre la iglesia, la casa de Dios, y está la decisión en aquel evento de que cada 4 años viene. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es su decisión? Bendito sea el Rey. Y esas son decisiones que nosotros nos confrontamos. Allí es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque tenemos que quemar aquella carne, tenemos que quemar aquel deseo de que nos quiere jalar para allá y decir, Señor, pero tu palabra me dice que el que ama la casa de Jehová, el que te ama a ti, es obediente a ti. Y nos vamos con el Señor. Bendito sea el Señor. Nos presentamos aquí y venimos a hacer sacrificio vivo, a alabar al Señor, a glorificar al Señor. Ese es solo un ejemplo de muchos, amados hermanos. Pero dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y mire, santo, el cuerpo tiene que estar santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que cuando venimos aquí, no venimos a dormirnos. Cuando venimos aquí, no venimos a estar, ¿verdad?, pensando o yendo allá, digamos, al otro lado. No es que he visto que alguien lo hace, pero estoy solo dando ejemplos, ¿verdad? Que dice, ¿verdad?, llega una persona a la iglesia y está buscando ahí la cocina y dice, me voy a hacer un té, un café, no tienen galletas este día, esto como que tan pobre, y después estamos por aquí, por allá, por acá, y no estamos en lo que estamos, hermano. Así que Dios está diciéndonos a nosotros que cuando nos presentemos con nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es porque nosotros ya hemos luchado una batalla durante la semana, o antes de que nos congreguemos, y cuando venimos, ¿verdad?, a veces es una lucha para llegar aquí también. ¿Verdad?, se nos fue el aire a la llanta y se nos hizo un problema y no sabíamos si íbamos a llegar a tiempo, y se me hizo un problema, ¿verdad?, el que estaba atrás de mí en el carro se hizo problema conmigo, porque cuando se pone tanto caliente que pierde la gente su mente, y tanta cosa que se siente una lucha solo para llegar aquí. Pero cuando ya llegamos decimos, oh, gloria al Señor, siento aquí el alivio, aquí estoy, Señor, cansado, aquí estoy un poquito sucio porque, verdad, me pasó esto, pero aquí estoy, Señor. Y eso, amados hermanos, es presentar ese cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice. Es como decir, eso es, ¿verdad?, lo que se espera, lo que Dios espera de usted, lo que espera de mí. No es algo tan especial, bendito sea el Señor, porque Dios mismo es el que nos está ayudando durante la semana y el camino, bendito sea el Señor. Y no hay nada que nos llegue a nuestro camino o que nos llegue a nosotros que Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, por fuerte que sea, pues glorifique al Señor, porque Él conoce el propósito por el cual le llevo. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Pues, amados hermanos, cuando vemos esa parte, ¿qué es lo que significa santidad? Significa apartarse de la inmundicia, apartarse del pecado y estar dedicado a Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que significa santidad. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a obtener la santidad? Bendito sea el Señor. Bueno, cuando nosotros vemos en San Juan capítulo 17, versículo 17, allí la palabra del Señor nos dice a nosotros, en San Juan 17, 17, Jesús dijo cuando Él estaba orando hacia el Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es bien fácil de entenderlo, ¿verdad? Él estaba diciendo, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad. Bendito sea el Señor. Por eso es que el Espíritu Santo siempre nos va a estar, ¿verdad?, llevando hacia buscar al Señor. Nos va a estar llevando hacia buscar en la palabra. No sé si hay alguien ahí afuera, ¿no? Por favor, si puede chequear. Bendito sea el Rey para siempre. Así que Dios siempre va a estar, ¿verdad?, hablándonos, instándonos para que leamos la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. La gloria sea a Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Así que, ¿cómo podemos llegar a esa santidad? Bueno, por medio de tener fe en la palabra de Dios. Y esa fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya ve cómo todo se une. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante también escuchar mensajes durante la semana.
Por eso es importante, bendito sea el Señor, leer la Biblia, porque Dios nos va a estar hablando. Bendito sea el Señor. Quizás un ángel, ¿verdad, hermano? Gloria sea al Señor. Gloria a Cristo. Bueno, amados hermanos, vamos a seguir. ¿Cómo es que podemos llegar a eso de la santidad? Hebreos capítulo 10, versículo 10. Gloria al Señor. En Hebreos 10, 10 dice la palabra del Dios Altísimo, el Dios que nos ama. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. Somos santificados, hermanos, por medio de la sangre de Jesucristo, que fue, ¿verdad?, que es rociada en nosotros cuando nosotros venimos a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma. Bendito sea el Señor. Y cuando hemos creído a su palabra, hemos obtenido fe a través de oír la palabra. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál otra forma? Bueno, vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bendito sea el Señor. Por ese medio, bendito sea el Rey. Vamos a ver también en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice allí: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaguéis los deseos de la carne. Así es que, ¿qué es lo que estamos viendo ahí en estas porciones bíblicas? Estamos viendo cómo yo puedo alcanzar aquella santidad que Dios quiere de mi vida. Bueno, hemos visto por medio de tener fe en la palabra de Dios, por medio de la sangre de Cristo, ese sacrificio que fue hecho, y también por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ahí donde acabamos de leer, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaguéis los deseos de la carne. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios ha venido, ¿verdad? Porque si hemos puesto fe en la palabra de Dios, por la palabra que escuchamos, entró fe, creímos a la palabra, eso nos hizo creer en Cristo Jesús, recibir ese sacrificio, y fuimos rociados con la sangre de Jesucristo espiritualmente. Fueron limpiadas nuestra conciencia contaminada de muchos pecados, fue limpiada es nuestra conciencia. Y cuando nosotros hemos venido a ser hijos de Dios, pues el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón. Y cuando Él vino a morar en nuestro corazón, pues Él comenzó ese trabajo de la santificación en nuestras vidas. Por eso es que nos lleva el Espíritu Santo a leer la palabra, porque íbamos a recibir instrucción para obedecerla y ir santificándonos más y más. Y cuando dice aquí la palabra del Señor a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu, es porque el Espíritu Santo de Dios morando en uno lo va a llevar a santificarse más y más. Y cuando uno va santificándose más y más, pues allí podemos ver el versículo 22 al 25 de aquí mismo, que dice: mas el fruto del Espíritu, esta es la obra que el Espíritu Santo de Dios lo va a llevar a usted y a mí a tener en abundancia. Y aquí, amados hermanos, gócese, porque en esto usted puede moverse en abundancia. En esto dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, no hay pecado que lo va a señalar y decir: hey, usted es muy amoroso, usted tiene mucho amor, usted está en pecado. No, hermanos, porque ese es un fruto del Espíritu. Cuando estamos en ese fruto del Espíritu, usted puede practicar ese fruto del Espíritu en toda abundancia cuanto Dios le dé. Y cuando usted se mueva en el Espíritu, aleluya, Dios lo va a usar tremendamente y se va a gozar del Señor. Gloria sea Cristo Jesús para siempre, hermanos, porque Dios es bueno. Ahora, ¿en qué tiempo es verificada la santificación? Bueno, vamos a ver, ¿cuándo es que estamos santificados?
¿verdad? En parte es inmediatamente. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Cuando nosotros vemos en 1 de Corintios capítulo 6, del versículo 9 al 11, pues nos dice la poderosa palabra del Señor aquí. Y vamos a citar aquí, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Aquí está mostrando obras de la carne, mira. Ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahora, estas cosas lo vamos a ver con detalle mañana. Bendito sea el Señor, si Dios nos da la vida. Y dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11, aquí también, dice: y esto, de esas categorías, dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Eso quiere decir que ya no podemos hacer de aquello que éramos antes. Tenemos que hacer nueva criatura ahora. Eso quiere decir que ya Cristo Jesús ha tenido que haber rompido esas cadenas. Hemos tenido que haber recibido esa liberación de aquello para ya no ser aquella cosa. Porque el que todavía es lo que era antes, eso quiere decir que necesita liberación. Bendito sea el Señor. Porque cuando Dios entra en nuestro corazón, Él rompe las cadenas, Él liberta a las vidas, Él sana y Él restaura. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Mira, amado hermano, yo estoy hablándole a un muchacho de que, ¿verdad? Él dice: yo todo el día paso orando, yo paso, ¿verdad?, todo el día leyendo la Biblia, paso alabando al Señor también, puedo sentir su presencia también, pero hay un problema también. Como está en necesidad de ser liberado de una posesión bien tremenda y fuerte sobre su vida, de que por eso esa situación en su vida lo llevó a estar buscando al Señor, porque no puede hacer otra cosa, porque lo ataca en ciertas horas del día, lo ataca toda la noche y tiene que pasar buscando al Señor, clamándole al Señor para que Él tenga alivio. Y ya van 3 meses. Pero sabe que en todo eso que va buscando del Señor todavía hay algo que hoy estamos orando en esa dirección. Porque en su corazón también Él confiesa que dice que en su corazón es como que si un 25% se lo ha abierto para dárselo a Dios. Y hay otras partes que todavía no están allí. Es como decir: estoy buscando al Señor tanto porque tengo una necesidad. Pero cuánto de mi corazón está buscando del Señor realmente por amor a Dios. Y esa es la parte, hermanos, la parte importante. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos estas cosas, hermanos, esto es lo que hace Dios, la santificación. Así que ahí nosotros vemos inmediatamente cuando una vida es convertida genuinamente, que el Espíritu Santo ha entrado en ese corazón, es en ese momento el primer inmediato proceso de la santificación, porque desde ese momento que el Espíritu Santo ha decidido decir: yo aquí esto lo hago, este cuerpito de barro lo hago en templo y morada del Espíritu Santo. Pues eso quiere decir, amados hermanos, de que desde ese momento el Espíritu Santo le va a estar indicando: levántate a orar, lee la palabra. No estés viendo esas películas, porque eso ya no es tuyo. Mejor andarte al cuarto a orar. Amados hermanos, eso es el Espíritu Santo obrando en uno. Bendito sea el Señor. Y aunque vengan esas luchas y tentaciones, pero ahí está nuestra decisión. Voy a ir a obedecer al Señor. Y va a ver cuánto nos vamos a gozar con el Señor. Bendito sea el Rey. Ahora, pero la santificación es progresivo. ¿Por qué es progresivo? Vamos a verlo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Ya lo hemos leído.
Pero ahora vamos a ver esta parte. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que cada día que pueda darnos el Señor un día más de vida, pues puede llegar pensamientos, pueden llegar tentaciones, pueden llegar errores que hacemos y tenemos que arrepentirnos de aquello, tenemos que buscar del Señor, tenemos que seguir al Señor, y eso es nuestra santificación diaria, que es un progreso. Bendito sea el Señor. No es que ya lo hemos alcanzado todo, sino que mientras estamos en esta vida tenemos que seguir luchando para mantenerse fiel al Señor. Y por eso la santificación es inmediata en parte y la otra parte es progresiva mientras nosotros todavía estamos en esta tierra. Bendito sea Cristo para siempre. Ahora, ya vamos a ir terminando. Bendito sea el Señor. Los aspectos de la santidad. Y esta parte, amados hermanos, es la parte donde nos metemos a hablar acerca de lo que es la santidad interna en el cristiano y la santidad externa en el cristiano. Bendito sea el Señor. Pero como lo dije, el día de mañana nos vamos a meter a profundidad a esa parte. Bendito sea el Señor. Porque a eso tenemos que hablar de lo interno, que es los pensamientos, las cosas que surgen del corazón, las acciones. Tenemos que hablar de todo eso. Bendito sea el Señor. Y tenemos que hablar de lo de afuera. ¿Y qué son las cosas de afuera? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ya lo vamos a ver aquí, pero por ejemplo, las cosas de afuera vienen a ser, ¿verdad?, las cosas que nos ponemos, ropa. Las cosas que hacemos son las cosas de afuera. Bendito sea el Señor. ¿Qué más cosas son las cosas de afuera? Las cosas de afuera son, ¿verdad?, nuestras... bueno, vamos a verlo aquí. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos la verdadera santidad en el cristiano, la verdadera santidad en el cristiano tiene dos aspectos: la interna y la externa. Eso es la apariencia en el corazón, en lo interno, y el aspecto en nuestro comportamiento. Bendito sea el Señor. Uno tiene que ver con nuestros motivos y el otro tiene que ver con nuestras acciones, ¿verdad? Porque por medio de lo que está dentro de nuestro corazón, así se va a manifestar hacia afuera. El que está enojado tarde o temprano, si no se ha arreglado con su hermano o su hermana, va a salir como una bomba explotando esas palabras y le va a lanzar no sé cuántas cosas, ¿verdad? Pero ¿dónde comenzó eso? Adentro. Y lo que está adentro se manifiesta hacia afuera. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos que, ¿verdad?, la santidad de adentro es que tiene que estar en un estado de purificación, tiene que ser puro, ¿verdad? Y ese es un trabajo que hace el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no se viene a ligar a trabajar dentro de nuestro cuerpo, sino que Él se mete a nuestro espíritu. Es un ligamiento, el Señor se une con nuestro espíritu humano y de allí el Señor va limpiando hacia afuera. Bendito sea el Señor. Todo lo que sucede, lo que Dios hace, es en nuestro espíritu. Aun cuando una persona recibe una sanidad por fuera, que digamos que tenía un corte aquí y después se le sanó, pero eso comenzó adentro en el espíritu y se manifestó hacia afuera. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace Dios, así opera el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Pero la santidad externa es de una vida mire, porque lo de afuera no solo es lo que proponemos, no solo es la ropa, ¿sabe qué? Lo externo, la santidad externa es también vivir una vida de justicia, ser justo. Bendito sea el Señor. Eso tiene que ver con la santidad externa y también una devoción a altos niveles de lo que es el Evangelio. Es decir, ¿verdad?, para guardar esa palabra que nos fue entregada, encomendada, para guardarla y predicarla. Así que la santidad interna siempre se va a manifestar afuera, ¿verdad?, externamente. Lo que está adentro va a salir afuera. Y tenemos muchos ejemplos de eso, lo que Jesús ha dicho, ¿verdad?, de que lo que está en la abundancia del corazón, ¿verdad?, la boca habla. Ahí está la manifestación externa. Bendito sea el Señor. Y así vamos a ver muchos ejemplos, pero lo vamos a dejar para el día de mañana. Bendito sea el Señor. Así es que cuando nosotros también podemos ver en todo esto, ¿verdad?, el creyente
¿verdad? Que se santifica en las dos maneras, internamente y externamente. Vamos a ver esto en esta porción bíblica, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad?, se puede ver vida, o pueden haber iglesias que pueden decir, no, es que Dios solo ve lo interno, Él ve el corazón, Él no ve lo de afuera. No, Dios está viendo el espíritu, el alma y el cuerpo. Y el espíritu y el alma nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, porque eso es una parte interna. Pero la parte externa, que es el cuerpo, también Dios lo está viendo. Así que veamos esta porción. Dice aquí: vuestro atavío no sea el externo, no de peinar. Perdón, regresemos al versículo 3, por favor. ¿Dónde estábamos? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Vamos a ir al versículo 4. Todo esto lo vamos a ver mañana con detalle, explicarlo más. Sino el interno. Aquí Pedro, mire, Pedro le estaba escribiendo esto, y como que Pedro y Pablo escribieron la misma cosa. Pero Pedro está diciendo que nuestra santificación, ¿verdad?, nuestro adorno, no debe ser tanto preocupante en lo que es afuera, sino que lo que está dentro. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En otras palabras, le está diciendo, en vez de que nosotros hagamos el esfuerzo de mirarnos tanto con ornamentos y tanta cosa de afuera, dice que nos hagamos eso por dentro. Que cuando eso está por dentro y pueda transparecerse o eso pueda manifestarse por fuera, eso va a dar más gracia, eso va a dar más bendición de las otras cosas. Dice el versículo 5 también: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros podemos ver también en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, este versículo prácticamente es igual como lo que habló Pedro, pero aquí está hablando, el consejo se lo da Pablo a Timoteo, porque Timoteo, aunque era joven, pero como Timoteo era alguien de que tenía, ¿verdad?, era él muy... Timoteo prácticamente era un joven líder, y cuando Timoteo se le da encargos de una iglesia, pues él necesitaba el consejo, y Pablo le escribía, y esto le dice Pablo a él. Acuérdese, Pablo también era el que iba plantando iglesias de los gentiles, de la gente que no era directamente judío, y dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Eso lo vamos a explicar mañana para comenzar. No con peinados ostentosos, vamos a ver eso también, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Bendito sea el Señor. Cuando vemos Tito, capítulo 2, versículo 3, en Tito dice la palabra del Señor: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Así que mire, esto está hablando también de una santidad interna. Porque a veces el problema, fíjense cuál es. El problema a veces es que hay gente que puede estar bien en la santidad externa, pero no está bien en la santidad interna. Y a veces el viceversa. Está bien en la santidad interna, pero no está bien en la santidad externa. Y a veces hay vidas que no están bien en las dos. Bendito sea el Señor. Pero Dios quiere que nosotros estemos bien en las dos áreas. Por eso aquí estamos viendo aquí que a veces, ¿verdad?, llegan momentos, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, reverentes primeramente a Dios y después también con sus esposos. Pero también dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Tienen que ser ejemplos para las otras, ¿verdad?, mujeres jóvenes o otras vidas que van a ir llegando a la iglesia o otros matrimonios. Por eso es que Él habla esta palabra. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos 1 de Corintios 11:15, cuando se habla acerca de, ¿verdad?, lo que es el cabello para el hombre y para la mujer. Bendito sea el Señor. 1 de Corintios 11:15. Solo lo estamos viendo así
rápidamente, pero mañana lo vamos a detener un poquito. Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, bendito sea el Señor. Y dice, porque en lugar de velo le es dado el cabello, bendito sea el Señor. Así que eso tiene que ver con, ¿verdad?, dejarse crecer el pelo, pero todo eso lo vamos a ver mañana, bendito sea el Señor, con la ayuda del Señor. Porque también estas cosas, hermanos, cuando se ven muchas veces, se puede, como le dije, una vez se puede ir tanto a este lado como tanto a este lado. Tenemos que ver, ¿verdad?, cuál es lo en la buena balanza, bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Incluso hay un versículo aquí que lo vamos a ver mañana que dice que aún para el hombre dejarse crecer el cabello es deshonroso, es una vergüenza. Bendito sea el Señor. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Primera de Corintios 6:9. Gloria sea al Señor. En Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Bueno, esto ya lo vimos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿verdad?, ni los que se echan con varones. De que afeminados vienen a ser aquellos hombres de que, ¿verdad?, ellos, ¿verdad?, se cuidan un poquito mucho más y ya se empiezan a ver como mujeres, porque ya también las cejitas las van llevando, ¿verdad?, se las van arreglando en una forma ya que se las van quitando lo natural, se las van poniendo ya en una forma para verse más, ¿verdad?, atractivo, y eso ya se viene a ver afeminado, se vienen a poner un arito, o también se vienen a hacer otras cositas, otros estilitos y todo eso, ¿verdad?, y todas esas cosas, ya es un afeminado, y esas cosas la Biblia está diciendo que eso también no van a entrar, y por eso lo tenemos que hablar, porque la Biblia lo menciona, y el trabajo aquí, amados hermanos, es que nosotros podamos, ¿cómo le puedo decir la palabra? En la obediencia está la bendición. Lo más que nosotros obedecemos, no más que vamos a ganar con Dios. Pero si no obedecemos ciertas partes y decimos, esta parte sí, esta parte no, pues nosotros mismos vamos a quedar fuera de lo que es, lo que Dios nos quiere dar, de esa bendición que Dios mismo personalmente quiere tratar con su vida, con mi vida, hermanos. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos la última cita que vamos a ver ahora, y aquí terminamos. Mira, vamos a terminar bien tempranito, a las 8. Gloria sea al Señor. Dice Deuteronomio 22:5. Gloria sea al Señor para siempre. En Deuteronomio 22:5 nos dice la palabra: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Si es que Dios está diciendo en su palabra, hermanos, de que es abominación ante Él, ¿verdad? Y si nosotros, como esos versículos que vimos en Romanos 1 y 2 que decían, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, ¿verdad?, santo, ¿verdad?, y todo eso. Fíjense, hermanos, cuando yo estaba allá en la iglesia de Melbourne, que allá también estábamos rentando de la Salvation Army, yo llegué un día con unas hermanas que siempre, ¿verdad?, iba a recoger las hermanas ancianas y llegaba a la iglesia, pero a veces ellos todavía no habían terminado el culto, ¿verdad?, el culto de los habla ingleses. No habían terminado porque todavía estaban ellos teniendo su, ¿verdad?, comida, su tea o cualquier lunch, cualquier cosa que ellos hacen, ¿verdad?, su actividad. Pero ya estaban terminando, y en eso yo estoy viendo que había una mujer que estaba ahí como en un carro, queriendo como que se le quedó las llaves adentro, y cuando se va viendo más mejor, y uno va viendo y dice, porque tenía vestido, tenía pelo largo, tenía ollas, tenía, ¿verdad?, lipstick y tal cosa, pero cuando uno veía más cerquita dice, tiene como detalle como hombre, y en verdad era un hombre vestido de mujer. Y eso es lo que la Biblia está hablando, hermanos, porque cuando uno ve eso, esas cosas son abominables a Dios, abominación. Pero sin embargo, una vida de esas está yendo en una iglesia de esas. Ahora, uno dice, hermano, que si era la primera vez que llegó, pues gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque puede llegar una vida de esas aquí. Incluso puede entrar una vida de esas, yo no sé si usted las ha visto, que mitad tienen un pelo así de mujer y la mitad son de hombre. Y ellos se hacen así. Y aquí tienen barba y aquí no.
aquí se ponen, ¿verdad?, como de mujer, y aquí tienen de otro. Y la vestidura también, se van a mandar a hacer cosas que aquí la tienen así y aquí tienen como un vestido a este lado. Hay gente que es así, yo los he visto en muchas ocasiones. Pueden llegar de esas vidas aquí, pero ¿sabe qué? No las vamos a echar afuera, sino que esas vidas se les va a dar la palabra para que vayan aprendiendo, y si se someten su corazón, ellos mismos, Dios va a tratar con ellos para que puedan ellos recibir esa bendición y liberación que Dios les quiere dar. Pero el que se revela contra la palabra del Señor, porque eso es lo único que hacemos aquí, hermanos. Aquí claramente dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Así que si nosotros no nos queremos ver, ¿verdad?, como abominación ante Dios, pues ahí está la palabra, ¿ya? La obediencia está. Hay situaciones y hay momentos, hermano, donde por el trabajo, donde por esto, donde por aquello, pero la palabra es bien clara. Bendito sea el Señor. Y ahí, amados hermanos, es donde tiene que actuar nuestra fe, aquella fe la cual el Señor nos ha dado, aquel Espíritu Santo de Dios que Él ha puesto dentro de nosotros. Y si no estamos seguros, pues vengamos en ayuno y oración. Señor, ¿es tuyo esto? Señor, ¿qué pasa con esto que me están diciendo aquí? ¿Y qué pasa con esto que acabo de escuchar allá? Bendito Dios, porque Dios habla, hermanos. Pero cuando nosotros somos sinceros al Señor, Él nos encamina en su camino correcto. Bendito sea el Rey. Así es que cuando nosotros vemos estas cosas, bendito sea el Señor, pues nosotros vemos de que si aún vidas así entran a la iglesia, pues claro, ¿ya? Pueden entrar lesbianas, homosexuales, de todo tipo de cosas, porque el mundo tiene de todo tipo de cosas, hermano. Pero aquí se predica la palabra, y por la palabra, amados hermanos, y por la oración de este pueblo, esperamos que Dios pueda hacer esa obra milagrosa en aquella vida para que ellos puedan salir de aquel error y poder recibir la bendición del Señor. Porque por eso es que muchas vidas, amados hermanos, por ejemplo, si hablamos de lo que es el lesbianismo y la homosexualidad, esas vidas creen, no, yo nací así, y usted no me puede estar diciendo de que, ¿verdad? Yo no le puedo decir a usted que es malo, ¿verdad?, meterse con mujer, si es hombre, o a la mujer meterse con un hombre. Usted déjeme a mí, y ese es el punto, y ellos así están. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia lo dice claro. Bendito sea el Señor. Y cuando la Biblia habla claramente, pues no hay yéndose por otro lado. Pero ¿qué tiene que suceder? Esa vida tiene que rendirse al Señor. Y Dios le va a dar la liberación sobre aquello. Para hacerlo, en vez de homosexual, lo puede convertir heterosexual. Para que en vez de que esté ahí amargado siempre porque no puede tener descendencia, pues Dios le va a bendecir para alinearlo conforme a la palabra, para que pueda después casarse con una mujer y tener descendencia. Eso es lo que hace Dios. Bendito sea Cristo Jesús para siempre. Así que esas cosas, amados hermanos, son las cosas que Dios hace, pero cuando nosotros obedecemos a Dios, allí vemos la bendición, hermanos. Allí alcanzamos con Dios. Pero si nos quedamos por el lado, pues ¿qué vamos a recibir? Bendito sea el Señor. Así es que, amados hermanos, hasta aquí lo voy a dejar. Eso es acerca de la santidad. Bendito sea el Señor. Hemos visto que Dios es santo y por lo tanto nosotros tenemos que ser santos en las tres formas de ser: espíritu, alma y cuerpo. Y la santidad es limpiarnos de toda inmundicia. Y eso quiere decir de lo de adentro y también de afuera, porque a veces hay gente que se han hecho cosas por afuera. Bendito sea el Señor. Y se tiene que limpiar de esa inmundicia. Tenemos que ser separados del mundo. El mundo lo hace, pues nosotros no lo hacemos, porque el mundo es así. Bendito sea el Señor. Y Dios es de su forma y el mundo y el diablo es de su forma. Así es que o somos de Dios o somos de ella. Pero tenemos que hacer esa clara distinción y el Espíritu Santo ayudándonos en esa decisión también. Así es que vemos ahí que es separado del pecado para Dios, dedicado para Dios. Eso es santidad, ¿verdad? ¿Y cómo yo llego a obtener santidad? Por tener fe en la palabra de Dios. Lo que escrito está para nuestro bien. Y dice también aquí, ¿cómo puedo alcanzar santidad? Por la sangre de Cristo, aceptando ese sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, y también por la obra que el Espíritu Santo comenzó a hacer en mí desde aquel entonces cuando yo me convertí, aún efectuando todavía y aún hasta el final. Bendito sea el Señor.
Y también, ¿cómo es la santidad? ¿Cuándo comenzó? Desde el momento, inmediatamente, en parte, cuando recibimos a Cristo Jesús, entró el Espíritu Santo de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero de ese momento nos dio vida, y esa vida nos permite a nosotros conectarnos con Dios, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos eso, esa obra maravillosa la hace el Espíritu Santo de Dios para que tengamos esa comunión con el Señor. Y ahora, ¿qué es la otra parte? La otra parte también, amados hermanos, es lo progresivo. Bendito sea el Señor. Porque ya cuando comenzó el Espíritu Santo de Dios, no conocemos todo lo que está escrito en la Biblia inmediatamente. Pero así como vamos creciendo, así como vamos adquiriendo conocimiento y entendimiento en la palabra, nos vamos sometiendo en esa santidad, y eso es lo progresivo, que vamos progresando, vamos creciendo, vamos acercando, vamos obteniendo victorias grandes en el Señor. Bendito sea el Rey. Y después, cuando nosotros vemos los aspectos de la santidad, pues la santidad perfecta de Dios que Él nos muestra en su palabra en cantidad de citas bíblicas, hermanos, es interna y externa.